Pasemos ahora a la entrevista del día de hoy. Tengo el gusto de recibir al economista Víctor Pavón, el doctor Víctor Pavón, el día de hoy para hablar acerca de un tema muy importante, porque venimos hablando de lo que hace al grado de inversión que ha obtenido nuestro país recientemente, pero queremos saber también cómo esto va a beneficiar a la ganadería, al campo, al sector productivo. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Katiuska. Realmente es un gusto compartir contigo. Y bueno, el grado de inversión que ha calificado la empresa Moody's viene a ser un acontecimiento histórico nunca antes visto en la historia económica del Paraguay y le coloca a nuestro país entre los países mejor posicionados para la recepción de inversiones. Esto es muy importante, Katiuska, y para la audiencia, porque ocurre que prácticamente 198 países que están en el deseo de conseguir esta membresía, solamente 89 lo han logrado. Y Paraguay lo ha logrado en estos días, y esto significa que los fondos de inversión van a estar muy atentos para colocar estas inversiones a través de sus portafolios que se forman a través de bonos soberanos o acciones de las empresas, diversos institutos de crédito hipotecario, etcétera, que podrían de alguna manera afectar muy positivamente si nosotros, desde luego, en primer lugar, seguimos siendo muy serios en cuanto se refiere a la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. En cuanto precisamente a tu pregunta, Katiuska, el interés es que obviamente estos fondos de inversión puedan posicionarse en el sector agropecuario, en el sector de la ganadería, y yo creo sinceramente, como se dio en otros países también. La situación es la siguiente: el Paraguay, como se ha visto en ese muy interesante informe que considero muy importante que sea analizado por las autoridades nacionales en cuanto a la cantidad de empleos y las amenazas que hoy se tienen en el sector pecuario, en el sector de la carne, obviamente implican que nosotros necesitamos abrir todavía más nuestros mercados, exportar probablemente ese ganado a pie, como se dijo ahí en el informe, y por qué no ir viendo un poco algunas reglas de juego que tenemos que probablemente cambiar. Pero el Paraguay es un país eminentemente agropecuario. La gran cantidad de empleo se crea obviamente en el campo. Paraguay es un productor de carne, una de las mejores carnes del mundo, pero para que nosotros podamos acrecentar eso necesitamos todavía más inversión. Y la inversión ahora va a venir, Katiuska y audiencia, porque el grado de inversión le posiciona al Paraguay como una boya así en el río, por el cual ahora estos fondos de inversión que están buscando posicionarse para obviamente buscar rentabilidad de esos ahorros que colocan las personas físicas y jurídicas, puedan colocarse en un país que todavía hay mucho por hacer. El Paraguay todavía tiene características agropecuarias, pero que podrían duplicarse, hasta triplicarse, porque todavía nosotros no hemos llegado a nuestro nivel de decrecimiento en cuanto se refiere a la productividad. Todavía podemos producir más y mejor, y de luego eso implica que esos fondos de inversión podrían afectar, por ejemplo, el valor de los campos, podrían afectar de luego también a la inversión en genética, podría afectar a la mayor tecnología, y por sobre todas las cosas que eso va a generar cada vez más lo que se denomina un efecto multiplicador, especialmente en los empleos de la gente que vive en el campo, que de esa manera, al valorizarse los campos, al valorizarse el ganado, obviamente van a tener mejores aumentos en sus ingresos salariales, que desde luego tiene que venir también con las ganancias de las empresas. O sea, esto es algo inaudito que nunca sucedió, Katiuska. Y obviamente uno podría preguntarse desde cuándo, y bueno, yo creo que sinceramente desde el año que viene vamos a tener efectos muy positivos, porque van a venir estas inversiones siempre y cuando con esta condición Paraguay siga mostrándose serio y muy responsable en su estabilidad macroeconómica. Doctor, me imagino que una vez conseguido también el grado de inversión, hay que pasar por una serie de procesos. Como mencionaste, a partir del año que viene podríamos ya empezar a ver resultados positivos, pero también hay que mantener esto. Así mismo, hay que mantener, es así mismo como estás diciendo, porque es como un jugador, un equipo que llega a la final. Para llegar a la final, obviamente tuviste que haber cumplido con muchos requisitos, haber tenido unas buenas clasificaciones, haber llegado a la semifinal, al cuarto de final, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos a la final, pero ahora tenemos que correr y hacer el juego en la final.
Entonces hay cada vez más público en el estadio que están mirándole a este jugador llamado Paraguay que está queriendo correr todavía más y mejor y más rápido. Pero para ello, este jugador llamado Paraguay tiene que seguir siendo serio, tiene que seguir manteniendo su estabilidad macroeconómica, de luego, y despejarnos de todo tipo de populismo, demagogia, que muchas veces y lamentablemente todavía ciertas organizaciones vienen a fomentar en Paraguay, como por ejemplo las invasiones de propiedad privada que afectan precisamente a las inversiones, teniendo todavía más incentivos, por ejemplo, en el sector tributario. Yo, por ejemplo, creo que el sector agrícola, ganadero de nuestro país debería, tomando en cuenta estos portentosos avances, tener reducciones y exenciones fiscales para que ese dinero que antes se destinaba al Estado y que no sabemos dónde finalmente se dispone, pues que quede en manos de las personas que trabajan en el campo, de las familias, de los trabajadores y de luego de las empresas que están apostando para de esa manera crear cada vez más inversiones y empleos, que es lo que el Paraguay necesita. Doctor, hablamos de unas perspectivas realmente grandiosas en cuanto a nivel económico para el país y lo que se piensa, bueno, es que todo este beneficio tendría que tocar también a todas las áreas, no solamente a una, no solamente a un sector. ¿Esto también cómo va a impactar en la población en general, doctor? ¿Cómo va a ver el ciudadano común que realmente esto está pasando en Paraguay? Esa es una muy buena pregunta, Katiuska, porque cuando se habla de grado de inversión, el nombre propio ya queda un poco distante del hombre y la mujer común de la calle, vamos a decir, del ciudadano de a pie. Lo mismo cuando se habla del término macroeconómico, control de la inflación, control del déficit. Y hay que explicarlo de una manera muy sencilla para que la gente entienda. Esto es algo que la ciencia económica, las políticas económicas en cualquier lugar del mundo, sea de izquierda, de derecha, no importa. La realidad es que cuanto más capitales puedan venir en forma de dinero, instalaciones, fábricas, inversiones en tecnología, etcétera, la tendencia, que es un término usado en la economía, significa que el factor de producción trabajo va a ser cada vez más demandado. Esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas, y obviamente el sector en el cual estamos más ahora mismo hablando, que es el sector de la carne, van a ser demandados por cada vez más mercados que van a querer que esa carne, que este producto tan cotizado y tan excelente que estamos nosotros teniendo en el Paraguay, se coloquen no solamente en cada vez más mercados, sino que en mayor cantidad. Y en consecuencia eso tiene un efecto multiplicador que en la economía se llama la relación entre el capital y el trabajo. Y esto es lo que le ha llevado a los países a convertirse en países emergentes, en países desarrollados. Doctor, si hacemos también una comparación a nivel regional, ¿qué otros países han obtenido también el grado de inversión? A nivel regional, solamente 4 países, Katiuska. Realmente hay que primero decir que fue Chile, luego está Perú, está Uruguay y cuarto ahora es Paraguay. O sea, no estamos hablando de algo que realmente podamos dejar pasar. Por eso estos tipos de entrevistas que estás haciendo en tu programa son muy importantes, porque esto es un elemento que Paraguay tiene que aprovechar, porque el efecto no es solamente sobre la inversión en más cantidad de capitales, por ejemplo, para el sector inmobiliario, que de hecho, como sabemos, se está dando en nuestro país por las cuestiones que hacen a los problemas especialmente que se dan en la Argentina o también se dan en el sector agropecuario, desde luego. Pero nosotros tenemos que acrecentar todavía más. Por eso es que yo creo que una de las primeras medidas que tenemos que ver, y creo que la ARP podría analizar, es una reducción de todos estos temas tramitológicos y especialmente tributarios que afectan al sector, y de esa manera acrecentar esta venida de capitales, desde luego con un trabajo de alianza público-privado que ya se está llevando a cabo para que haya más seguridad. Porque acá nosotros tenemos que ser sinceros, Katiuska, si no hay seguridad en las calles y no hay seguridad jurídica a través del Poder Judicial, bueno, podrán venir las inversiones, pero no en la cantidad y calidad que podríamos tener. Doctor, a esto que mencionás justamente y teniendo en cuenta también lo que hace el grado de inversión y lo que significa que ya lo explicaste,
Actualmente no podemos negar que el sector pecuario nacional, por lo menos el primario, no atraviesa por su mejor momento. No atraviesa por su mejor momento según lo que dicen los mismos productores a causa de elementos como la falta de agua, también estas sequías prolongadas que tenemos hace más de 5 años, inclusive en algunos puntos del país, y también el tema precios, que es lo que Totalmente. siempre están también reclamando, que no hay como que rentabilidad y predecibilidad dentro del rubro. Totalmente. Y bueno, los que mejor saben de este tema obviamente son los mismos productores. Y eso tiene una explicación. Hay unas cuestiones exógenas y unas cuestiones endógenas. Las cuestiones exógenas están relacionadas al contexto internacional. Tenemos que ser sinceros, Paraguay todavía no es un jugador de primera línea. Es un jugador emergente que está empezando a ser cada vez más notado a nivel internacional, posicionándose especialmente con sus productos que salen del campo, pero obviamente hay otros jugadores que cuando producen con tanta cantidad, desde luego lo que hacen es sencillamente bajar los precios por una cuestión básica y elemental de la economía, por el cual cuando hay un bien o un servicio en cantidad, desde luego el precio tiende a bajar. Y esto es lo que está sucediendo porque obviamente el mundo está demandando cada vez más alimentos, cada vez más carne, y el Paraguay tiene esa base proteica que muy pocos países lo pueden llevar a cabo con la calidad que hoy lo tenemos. Ese es un factor exógeno. Y obviamente está la cuestión climatológica que obviamente impacta. Tenemos el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, que son obviamente periódicos y que hay que estar preparados para que esto ya no le lleve al Paraguay, especialmente en esta época, como una suerte así de sorpresa. Ya hay que ir previendo que estos ciclos se dan cada 2 años, 1 año y medio. Entonces hay que ir preparando esos escenarios. Y desde el punto de vista endógeno, digamos, aquí mismo en el Paraguay, yo creo que tenemos que ir viendo, por ejemplo, esas cuestiones tributarias que hay que disminuirla al máximo. Incluso yo creo que deberíamos derogar varios tributos relacionados a la exportación de nuestros productos y especialmente el impuesto selectivo al consumo en el tema del transporte y especialmente hacer también algunos cambios relacionados especialmente a las reglas de juego. Se habla de un Instituto Paraguayo de la Carne. La verdad que tendríamos que leer ese texto más detenidamente. Prima facie, te adelanto, así Catiusca, en mi opinión. Yo creo que un instituto privado o un instituto de la carne, mejor dicho, como se está hablando, en donde de alguna manera el Estado esté metido allí, tengo mis dudas, sinceramente. Porque el Estado metido es como el zorro metido en el gallinero. Lo único que va a hacer por terminar es desplumando a todas las gallinas que están ahí. En consecuencia, más que un instituto, yo creo que lo que tenemos que es fortalecer al sector privado, fortalecer a las asociaciones privadas y de esa manera hacer cada vez más conexiones internacionales a través de la diplomacia, desde luego, del Estado paraguayo, para que nuestros productos puedan ser colocados y con más efecto a largo plazo. No solamente colocarlos en un determinado tiempo, sino que ir viendo que esto se convierta ya en una cuestión rotativa. Doctor, ya que estamos hablando un poquito también de costos, aprovecho para consultarte, aprovecho tu presencia el día de hoy como economista, ¿verdad? Para hablar del tema precios, que es un tema que le venimos dando seguimiento mucho, tanto con la industria como también, por supuesto, con el sector primario. ¿Es tan complicado el tema de fijación de precios económicamente hablando? Bueno, sabemos que los precios los determina también un poco la demanda que hay a nivel internacional, los mercados, cómo se van moviendo. Vos hablabas que podría repercutir, por ejemplo, que un país venda carne a un bajo costo. Y eso es lo que justamente estaba pasando con Brasil, que estaba teniendo menor compra por parte del mercado de China continental y por ende estaba vendiendo su carne más barata en mercados que comparte con nuestro país. Bueno, ese es un tema relevante porque hay una lectura que nosotros no podemos desconsiderar, Katiuska. Es la cuestión geopolítica. La geopolítica afecta a todos los países porque, hay que ser sinceros, nosotros no podemos sustraernos de los grandes actores que tienen tremenda influencia en la política y en la economía. ¿Cuáles son esos grandes jugadores? Pues en primer lugar está Estados Unidos, obviamente ahí está China continental, está la Unión Europea y está Rusia, en ese orden, en primer lugar. Todo lo relacionado a los precios, cuanto más libres estén, le conviene a los países más pequeños,
Paraguay no tiene que entrar en ese tema de alguna manera, tener algún beneficio especial de precios, como algunos yo sé que hablan, algunos analistas que son estatistas lamentablemente y que hablan que por la asimetría que tiene, por ejemplo, Paraguay con relación a Argentina y Brasil, deberíamos, por ejemplo, recibir alguna ayuda en forma de subvención o subsidio, por ejemplo. Eso sería un craso error. Precisamente el sector agropecuario, el sector del campo en el Paraguay, creció y sigue desarrollándose, desde luego con estos inconvenientes que hemos citado, pero precisamente porque todavía el capital y el trabajo se pueden mover dentro de un ambiente de libertad. Si nosotros fijamos un precio por de arriba de lo que realmente es un precio de cualquier bien, lo que vamos a tener lamentablemente es que muchos de los productos lamentablemente no van a tener lo que se denomina una rentabilidad, porque el precio va a estar fijado de manera artificial. Y lo mismo si se baja el precio, cuando en un momento determinado se puede hacer, porque esto es una medida populista que muchos quieren aplicar, que la carne, por ejemplo, en vez de valer 10, valga 2 para que se pueda vender mejor, eso lo que produce es un desincentivo a los productores. Y en lugar de encontrar varios cortes de carne, por ejemplo, en el supermercado, en los mercados, vamos a encontrar 2 o 3. En consecuencia, eso es algo que nunca el Paraguay tiene que ni siquiera pensar en hacer. Lo que nosotros tenemos que es crecer todavía más, y ciertamente si hoy la rentabilidad está más baja es porque nosotros tenemos que aquí corregir y ver cuáles son al final nuestras debilidades. Y vamos a encontrar ahí, Katiuska, que muchas de las debilidades que se tienen en el campo relacionadas al aumento de la productividad no se deben a la fortaleza de nuestros productores, que todos los días están buscando, desde luego, mejorar sus productos, sino que se deben a factores que están muchas veces en el mismo sector público. Un sector público que en lugar precisamente de fortalecer al sector privado, al final lamentablemente se dedica a otras cosas, queriendo, por ejemplo, sacarle más dinero, colocar quizás más impuestos o más trámites, con ese noble objetivo, entre comillas, de finalmente dirigir la vida de la gente para congraciarse con ciertos sectores populares, que al final son los más perjudicados. Los sectores populares son los más perjudicados cuando nosotros apelamos al populismo y a la demagogia. Doctor, muchas gracias por tu análisis de hoy. No, al contrario, Katiuska, es un gusto compartir contigo y te felicito por el programa.